Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos 2 minutos más que ingrese un poquito más de gente y ahora ya seguimos. Bueno, ahora sí, arrancamos la jornada después de esperar unos minutitos. Muy bien, hola Diego entonces y hola Anabela. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien. Como les decía, nosotros estamos trabajando con este curso. Yo soy Pablo Cardoso, soy licenciado en psicología y soy profesor de idioma español. Y vamos a estar trabajando en esta única oportunidad en Zoom, en este curso, pero posiblemente en otras oportunidades sigamos trabajando de manera asincrónica, es decir, virtual, y vamos a seguir también sosteniendo una comunicación ahí. 2 segundos que prendo la luz. Vemos Luchen. Bueno, em, contame, Diego, ¿de dónde sos? Me decías que eras de Colonia. Sí, vivo en Colonia del Sacramento y trabajo en hotel. Bien, precioso lugar y además para los emprendimientos ahí, punto ideal. Bien, y Anabela, contanos de dónde sos y a qué te dedicas. De Colonia también y trabajo en un hotel también. Bien, ¿tenés cámara como para que te conozcamos la cara y si querés apagarla de nuevo, apagala? Buenas Hola, tardes. ahí te vemos. ¿Cómo estás? Bueno, supongo que en el grupo hay mucho más gente, pero la idea es también poder empezar a trabajar ahora con esta propuesta. Si ustedes miraron la plataforma, vamos a trabajar en esta oportunidad un cuento, ¿sí? Si ustedes ya lo tienen ahí visible, lo pueden ir mirando y la idea es que ustedes me vayan siguiendo la propuesta a mí. Yo lo voy a leer en esta oportunidad como para poder trabajar. Y vamos a trabajar género, ¿sí? Como les decía, nosotros vamos a trabajar en algunas instancias en esta, que es la primera, la vamos a trabajar de manera virtual. Te veo de costado, Diego. Y después vamos a tener algunas consignas que van a ser ya puestas en la plataforma como para que ustedes puedan ir resolviéndolas, que son de falso verdadero y hay que pensarlas, ¿sí? Porque hay mucho que tiene que ver con lo práctico. Bien, ¿ustedes ya tienen el cuento ahí a mano? ¿Lo pueden ver? Se llama Los Largos Veranos. Si no lo ven, no importa. Yo lo voy a leer porque les voy a hacer algunas consignas, les voy a hacer algunos planteos como para poder trabajar el tema género a partir de ahí. Ahí abajo, no sé si logran tener una computadora ahí, en el panel móvil de Zoom, vieron que hay algunas reacciones. Yo les voy a pedir que ustedes vayan colocando algunas de estas, como que están re contentos de estar en la clase, que están sorprendidos de tan bien que venimos trabajando, o que les encantó tener esta clase. ¿Las encontraron? Así yo me doy cuenta de que ustedes están vivos todavía por ahí. Bien, Anabel está. ¿Y Diego, encontraste? Ahí va, genial. Porque así no aparezco yo hablándome a mí mismo y me doy cuenta que ustedes todavía no, no se fueron. Bien, arranco el cuento. Se llama así, Los Largos Veranos. Este cuento fue escrito por Amalia Saldúa. Amalia Saldúa es una escritora eh, nacida en Tacuarembó, en el departamento de Tacuarembó, en una localidad que se llama Carumbé, y desarrolló toda su vida en la localidad de Salto, ¿sí? Ella fue maestra rural durante mucho tiempo, también trabajó en formación docente en lo que era el Instituto Normal, integró coros, Hola Soledad, supongo que se llama Soledad porque dice iPhone de Soledad. Eh, y después, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿vos? Hola, bien, bien. Soy Pablo Cardoso de Salto, soy el psicólogo que va a trabajar con ustedes. Ah, Contame bien. de dónde sos. De ¿Cómo te- Soria es.
de Soriano, ¿qué? De Mercedes. Ah, buenísimo. Bueno, les cuento que yo también soy profesor de español, soy profesor de didáctica, que tiene practicantes a cargo, y tengo alumnos ahí. Tengo alumnos en Mercedes, en Dolores, tengo en el departamento de Colonia, tengo en Carmelo y en Nueva Palmira. Y en las vacaciones de fin de año estuve visitando Colonia. Así que espero que el próximo viaje a Colonia los vea también. Así nos presentamos, personalmente. Bien, les estaba contando, Soledad, que vamos a trabajar género hoy con un cuento que ustedes ya tienen ahí en la plataforma, y les estaba haciendo un poco la historia de quién es la persona que lo escribió, que se llama Amalia Saldúa. Amalia Saldúa, después que se jubiló, se ocupó de hacer algo que le gustaba muchísimo también, que era cantar, y hacer cantar a la gente, ¿sí? Creó un coro en el año 77, y ese coro duró hasta el año 2012, siempre bajo su dirección, con personas que no tenían conocimientos de música. Yo lo integré también ese coro. Y ese coro, por ejemplo, se presentó 3 veces en Europa, cantó para el Papa Juan Pablo II cuando estuvo en el Uruguay, e hizo otras presentaciones a nivel también local y mundial. ¿Qué virtud tiene Amalia Saldúa para Salto? Fue la primera ciudadana ilustre del departamento de Salto, a pesar de no ser de Salto, a pesar de ser nacida en el departamento de Tacuarembó. En sus tiempos de maestra también se presentó para un concurso de cuentos, y ahí fue donde hizo este cuento que se llama Los Largos Veranos, que sacó el primer premio. Y después, cuando ella cumplió sus 80 años, escribió la segunda parte del cuento, publicó la segunda parte del cuento, que se llama Los Otros Veranos. Nosotros ahora vamos a trabajar con la primera versión. Amalia Saldúa está viva todavía, nació en 1927 y todavía está viva. Si me siguen la lectura, yo les voy a ir haciendo la lectura de la propuesta. Ustedes están re emocionados ya, entonces ya van a poner caritas como que están ahí, mientras yo empiezo a leer. ¿Arrancó? Bien. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien. ¿De qué localidad sos y a qué te dedicas? Soy de Colonia, del Sacramento, del departamento de Colonia, y me dedico ahora, tengo mi propio emprendimiento de cerveza artesanal. Bien, bienvenido. Soy Pablo Gracias. Caruso, psicólogo con el que vamos a trabajar hoy. Te perdiste la primera parte. Estamos hablando de la autora del cuento con el que vamos a trabajar, y recién lo vamos a arrancar. Así que los invito a escucharme porque es corto el cuento. Vamos a trabajar género a partir de esto. Arranco. Los largos veranos se llaman. Apenas asomaba diciembre en el almanaque, la sensación de que los días no pasaban nunca se apoderaba de Raquel. Casi sin darse cuenta, transcurría el año escolar. Iba a la escuela y volvía de ella con ánimo alegre y vivaz, pero el mes de diciembre era fatal. La proximidad de las vacaciones cambiaba totalmente el panorama de sus pensamientos. Cuentas, lecturas y problemas parecían flotar entre recuerdos campestres, mezclados con proyectos de juegos y reencuentros. Menos mal que los exámenes se realizaban en los primeros días del mes, y luego ya volvían a las aulas solo las que querían. Raquel concurrió a una escuela de niñas, porque en aquel tiempo las escuelas urbanas eran de niñas y de varones. Siempre tuvo la impresión de que en la de su hermano enseñaban más, porque él sabía muchas cosas que ella no conocía. No se le había ocurrido pensar que él era mayor y estaba 2 años más adelantado. Le gustaban las vacaciones, porque ponían a todos en un plano de igualdad. Se terminaban las comparaciones de cuadernos y caligrafía. Todos los hermanos gozaban de las mismas dulzuras en el campo, en aquel clima inigualable de alegría y entusiasmo. Cada tanto denme una reacción como para que yo me dé cuenta de que ustedes me van siguiendo. Las vacaciones significaban el reencuentro con los padres y los hermanos menores. En época de clase, eran las tías las encargadas de los 3 hermanos en edad escolar. El padre de Raquel
Tenía un comercio en campaña, donde la escuela más cercana distaba varias leguas. El problema se solucionó dividiendo la familia. Los que iban a la escuela estarían con las tías, en la ciudad. Los más chicos quedarían con los padres en el campo. ¿Me escuchan? El primer viaje a Salto en el flamante Ford A fue una pequeña aventura para Raquel. El coche llevaba carga hasta los estribos, sobre los guardabarros y en la parte trasera donde iba la rueda auxiliar. Raquel envolvió su gato blanco en una vieja mantilla de algodón y se sumergió junto a su hermana Yolanda en el asiento trasero del auto. En el pescante, como se le llamaba el asiento delantero, iba el padre y Luis, el hermano mayor, quien debía abrir las porteras porque entonces no había carreteras. Moverse no resultaba fácil a la niña. A sus costados, las dos tías. Junto a sus pies, las valijas. Y en el regazo, el gato, al que debía sujetar firmemente para que no escapara el primer barquinazo. Aquellos automóviles de capota de lona no admitían vacas, pero parecían de elástico para cargar personas, además de las cajas que mamá Lía llenaba amorosamente con dulces, jaleas, pan casero y barritas de dulce de leche. Delicados manjares que en la ciudad jamás tendrían equivalentes. Raquel estaba llena de inquietud cuando llegaba diciembre. Ni su gato blanco había logrado apagar su añoranza a la vida campesina. Le gustaba la escuela. Era feliz con los cuidados de sus tías, siempre vigilantes de que la ropa estuviera limpia y en orden, de que no se acostaran sin lavarse los dientes y de que los deberes estuvieran hechos prolijamente. La vida ciudadana tenía sus atractivos: rayuelas en el patio y en las veredas, rondas en la plaza vieja y domingos de misa y visitas a los parientes. Atardeceres en la puerta, a la espera del paso del manicero para comprar un real de crujientes y a veces quemados maníes. Sí, era lindo ir a la escuela, y a la clase de la señorita Clota, cantar con piano, sueño acariciado por Raquel, tocar el piano, en el ancho corredor, con las niñas formadas en rigurosas filas. No importaba el plantón. Raquel era feliz porque escuchaba aquel maravilloso instrumento y podía cantar las dulces canciones que la profesora Rosaura enseñaba con brillante voz de tiple. Raquel tenía una precoz vocación musical que en aquel tiempo pasó desapercibida, porque en el campo nadie pensaba que alguien quisiera tocar un instrumento que jamás había visto. En la ciudad no podía cantar como lo hacía en el campo. Sus tías le recordaban que podía molestar a los vecinos, y la niña ahogaba en su garganta las canciones y los sonidos que le gustaba emitir sin ton ni son, cada vez más agudos. Cuando llegaban las vacaciones, todas estas limitaciones desaparecían. Raquel cantaba todo el día con fina voz de alondra. Repetía canciones aprendidas en la escuela o escuchadas en la radio, verdadera novedad en aquel entonces. Nadie la mandaba a callar. Solo había que respetar el horrible silencio de la siesta, cuando el padre descansaba y la casa entera se sumergía en un sopor, con gatos estirados como trapos a la sombra del patio de ladrillos y niños haciendo las suyas, en el leñero o en la piecita de cachivaches. Era la hora crucial, cuando se consumaban las peores travesuras, severísimamente castigadas por mamá Lía, que no podía admitir que comieran orejones o dulces sin permiso. Raquel, por ser la mayor de las niñas, era quien tenía las mejores ideas para llegar al escondido frasco de bizcochos o de la fruta brillantada. A pesar de haber almorzado un gran churrasco más la odiada pero infaltable sopa de zapallo, el apetito de la pequeña pandilla se despertaba a esa hora de la siesta, cuando el horizonte se hacía movible y encandilante, y ni los animales salían de su quietud por el calor extremo. Pónganme alguna señal de cómo van. Apenas el padre se levantaba y se abría el comercio, la casa recobraba su ritmo de risas y correrías, con los niños y animales domésticos mezclados en una algarabía tal que muchas veces debía hacerse presente la madre para restablecer el orden. Entonces, las mayores debían bordar o hacer vainillas, mientras las más chicas, cada una con su animalito de turno en brazo, marchaba tras Ernestina, la negrita criada de la casa que les había de tener. Por un rato reinaba el sosiego. Al atardecer, después del baño y del cambio de alpargatas por sandalias, llegaba la hora gloriosa del ordeño. Damián, el peoncito casero, traía perezosamente las vacas del potrero, entre el retozo de los perros. La madre llamaba con sonora voz a los rezagados para que toda la familia estuviera al pie de la mansa vaca Jersey de negros ojos de gacela y ubre generosa.
cada uno munido de su vaso de grueso vidrio, con asa, de los que venían como regalo en las latas de 10 kilos de yerba, esperaba que la experta mano de la madre se lo llenara de leche espumosa y tibia. Era una hora sagrada aquella. El sol moría demoradamente entre los eucaliptos, ribeteando de oro las gordas nubes veraniegas, y el campo exhalaba olores hondos y mezclados. Terminado el rito de la ordeña y de la tardecita, los niños cambiaban el escenario de sus juegos. Si había noche de luna, todos se reunían en el campito. Allí se jugaba apasionadamente los juegos de moda, la torre en guardia, las esquinitas, la mancha, que podía ser de muchas maneras, la venenosa, la agachada o la mancha negra, que era la peor, porque si la tocaban moría y salía del juego. También aquel era el lugar de los cuentos. Raquel era experta en mantener la atención de sus hermanas menores con largos cuentos inventados que incluían cosas maravillosas como escaleras de luz que bajaban de la luna, muñecas que hablaban con sus dueñas o niños robados por los gitanos. La luna proyectaba largas sombras y deformaba los objetos. Se producían de pronto grandes sustos solo porque alguien creyó ver un bulto oscuro que se movía. La desbandada se originaba entonces, en medio de gritos y llanto de los más chicos. Mamá Lía y el padre dejaban sus poltronas de mimbres del frente para salir agitados en busca de los niños. Terminaba abruptamente todo, y ya era hora de la cena. Los veranos eran largos entonces. Había tiempo para todo. Los juegos eran variadísimos, y se adaptaban maravillosamente a los cambios del tiempo. Cuando llovía, todo se transformaba. Ya no se podía correr bajo los árboles, ni recorrer el potrerito más cercano en manso caballo aguatero, único animal de confianza que podían montar las niñas. Raquel percibía nuevas sensaciones: el sonido de las gotas en el techo de zinc, el penetrante olor a tierra mojada, el brillo de las telas de araña con su encaje de lentejuela de agua entre las plantas. A veces, recién a la mañana, descubría que no se podía salir al patio y tan solo a través de los vidrios se miraban los charcos que se formaban entre los ladrillos. Raquel observaba con la nariz pegada a las ventanas el nuevo lustre de los árboles. Le causaba gracia mirar el gallinero y ver a las gallinas amontonadas, con las plumas mojadas y aquel aspecto desgraciado. Mientras llovía, nadie podía transitar más que por ciertas zonas de la casa. Si alguno tenía tos, se quedaba todo el día en el cuarto grande. Allí ocurrían muchas cosas. El viejo sillón de mimbre se transformaba en automóvil. En él viajaban con sus hijos y gran cantidad de valijas y paquetes. En el viaje se consumían galletas duras y, como excepción, galletitas. Las camas eran casas a las que se iba de visita con familias enteras de muñecas de papel recortadas de viejos catálogos de London París. Ernestina era el nexo entre el cuarto de juegos y la cocina. Cuando por la tarde se expandía el exquisito olor a torta frita, ella aparecía con una fuente repleta de aquellas masas espolvoreadas con azúcar que desaparecían rápidamente. Cuando la lluvia terminaba temprano y el campo entero parecía elevarse en aromas y cantos de pájaros, Raquel entusiasmaba a sus hermanos para ir a los pocitos y zanjas. La madre hacía miles de recomendaciones y al fin los dejaba ir con la condición de que al primer llamado todos regresaran enseguida. Se producía un estallido de júbilo. Todos se sacaban el calzado y en medio de cantos inventados corrían a la zanja más próxima, la que solo tenía agua cuando llovía. Se juntaban piedritas de distintos colores y formas y se adornaba la casa con flores del campo, a pesar de que Doralina, la cocinera, decía: «No sirve traer flores silvestres para adentro». Aquellas dos palabras, «no sirve», siempre impresionaban a Raquel. Muchas veces escuchaba a Doralina decir: «No sirve barrer de noche, no sirve jugar con fuego». Hubiera querido saber por qué aquellas dos palabras estaban tan arraigadas en el lenguaje de la cocinera, pero nunca se lo explicaron. Si el día era caluroso y el sol reverberaba las cosas, se jugaba a la sombra perfumada de los eucaliptos o bajo los paraísos del patio trasero. Siempre a la vista de la madre, a quien no le gustaban los juegos en lugares poco visibles. A ver, denme alguna señal de que están vivos todavía. Pero a pesar de eso, Raquel tenía un rincón preferido. Ah, están vivos ahí. Entre el comercio y la casa había un espacio, un pasillo de separación que no se utilizaba para nada. Aquel sitio era suyo,
No tenía más que paredes por 3 lados, el piso de tierra y una piedra grande y parda que ella utilizaba como asiento. Allí estaba sola cuando sus hermanos jugaban a cosas que no le interesaban. Allí cantaba y sentía su voz distinta. Bajo la piedra escondió algunos de sus tesoros, el anillito dorado que ya no le servía ni en el dedo meñique, la medallita que perdió el enganche y aquel librillo de papel de fumar que tanto le gustaba porque tenía hojas sedosas y crujientes. Allí también peinaba su muñeca de cara de cartón pintado y pelo de lana, y hablaba con personajes inventados. Aquel rincón olvidado de la casa se poblaba de personajes imaginarios. Hadas, duendes, reyes y princesas, como lo de los cuentos leídos en el Tesoro de la Juventud. Aquel estrecho pasillo al que los hermanos llamaban el callejón no era angosto para Raquel, porque su imaginación revestía sus palabras con el brillo de los palacios y llenaba su soledad de presencias invisibles. Muchas veces, las voces de sus hermanos llamándola sorprendían sus sueños, y algún anuncio lograba sacarla de su mundo. ¡El chocolatero, el chocolatero! Ante semejante noticia, toda la casa se llenaba de expectativa. Los niños corrían al frente para ver acercarse el carro grande del chocolatero. Hombre y vehículo tenían algo similar. Ambos eran macizos. El hombre vestía de negro y llevaba siempre sombrero de fieltro. En su rostro llamaban la atención los ojos de mirar penetrante y las cejas espesas y unidas sobre la nariz. No sonreía nunca. El carro era tirado como por 6 caballos. Era un carro de ciudad, estaba bien pintado y tenía el techo de brillante lona verde oscuro con letreros a los costados. Chocolate Águila. El aspecto del hombre y del vehículo no justificaban, por cierto, la algarabía de los niños, pero los resultados de aquella visita eran por demás dulces. Apenas el carro llegaba al almacén y se desenganchaban los caballos, el chocolatero descargaba la preciosa mercancía en el comercio. Cajas de chocolatines, bomboneras de maravillosas formas adornadas con cintas de raso, cajitas con tapas de papel celofán que dejaban ver el brillante plomo de los bombones. Se impregnaba el ambiente de un nuevo y exquisito olor que atraía irresistiblemente a los hermanos. El chocolatero de rostro adusto era adorado por los niños. Casi no les hablaba, pero invariablemente les regalaba algo de los tesoros que traía dentro de cajones cerrados con candados. Por días permanecía el recuerdo de aquellas golosinas primorosamente presentadas que se comían de pedacito para que duraran más. Terminando el deleite, seguía el intercambio de plomos que se alisaban cuidadosamente y se guardaban en cajitas de jabón de olor o entre las hojas de los libros. Más adelante, cuando por el camino empezaron a pasar más automóviles y las mercaderías se traían en camiones, el carro oscuro del chocolatero no vino más. Y solo quedó el recuerdo de aquel hombre cejudo y serio que regalaba cajitas con bombones. Las tardes largas del verano, si no eran excesivamente calurosas, traían las sorpresas de interminables visitas. Muchas veces, no habiendo terminado todavía el sopor de la siesta, alguien avisaba: ¡allá vienen! Todo el mundo se ponía en movimiento. Sobre una loma ondeada, una sábana blanca a modo sombrilla, y debajo de ella, como un escuadrón, venían las de cuestas. 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, se acercaban a la casa. Un trecho antes, junto al alambrado, el grupo se detenía. La sábana dejaba de ondear y se producía el cambio de calzado. Se dejaban las alpargatas y se calzaban los zapatos. Alisados los cabellos y las faldas y enfundados los pies en los zapatos de taco carretel, llegaban las visitas. Pasaban al comedor y se acomodaban modosamente en las sillas de terilla. Comenzaba penosamente el intento de conversación. Mamá Lía era experta en hacer preguntas que apenas lograban respuestas monosilábicas, seguidas de graves y cortas risas. Algunos temas tenían más desarrollo, pero nunca pasaban de 2 o 3 frases cortas empezadas por una y terminadas por otra. Después de un rato, Mamá Lía sacaba del aparador las copitas y el oporto, ponía en una bandeja galletitas María y matizaba con aquel convite los silencios de la visita. Las niñas mayores de la casa estaban obligadas a hacer sala. Raquel esperaba hasta el oporto y luego buscaba cualquier pretexto para irse. Cuando oía el desigual repiqueteo de los tacos en el patio, volvía a unirse a las visitas, porque éstas iban al comercio. Con qué placer veía las compras de telas, jabones y novedades. Así se llamaba todo lo que se exhibía en la vitrina.
Raquel contemplaba con envidia cómo se llevaban los prendedores de carey, los collares de coloridas cuentas y las peinetas con piedras brillantes. Antes de que el sol estuviera sobre los eucaliptos del oeste, las visitas se iban. Se las acompañaba hasta el alambrado y con ¡Saludos a doña Eufrasia! Se les despedía con cierta sensación de alivio. Enseguida del atardecer, si la noche era sin luna, la reunión se hacía frente al almacén. El campito quedaba silencioso y se poblaba de millones de luciérnagas que dibujaban hilos de luz, entrelazados misteriosamente en un juego interminable. Raquel y sus hermanos participaban entonces de la rueda de los grandes. La madre y el padre conversaban sobre los acontecimientos del día, y a veces Manolo y Pepe, los primos vecinos, se unían al grupo. Se armaban de pronto grandes discusiones sobre las crisis y las noticias escuchadas en la única radio del pago, la del comercio. Crujían las sillas de mimbre con los enérgicos ademanes de Manolo y se escuchaba la sorda risa de Pepe, que echaba leña al fuego, como decía la madre. Aquellas simpáticas discusiones animaban la vida del padre, quien trabajaba incansablemente todo el día, pero siempre hallaba tiempo para leer y escuchar las noticias. Su colección de libros y revistas era famosa en el lugar. Le encantaba opinar de todo un poco. Siempre tenía personas invitadas a cenar y se alargaban las sobremesas con interesantes conversaciones que Raquel no terminaba nunca de escuchar, pues se quedaba dormida con la cabeza apoyada en los brazos sobre la mesa. Despertaba, pero se hacía la dormida, cuando el padre la depositaba cuidadosamente en la cama, y ella sentía entonces una ternura honda que le entibió para siempre la vida. Bien, quiero que me digan medio a grandes rasgos así, ¿qué fue lo que se acuerdan con relación a las tareas masculinas y a las tareas femeninas que encuentran en este cuento? El hombre trabaja y la mujer cocina y limpia en la casa. Bien, esas son algunas. ¿Qué otras cosas encontraron acá? Como tareas. ¿Se acuerdan del escenario del comienzo del cuento? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Se acuerdan que aparecía en la escuela? Que había estaba la escuela para los varones y para las niñas. Bien, ahí está. Tenían diferencia. Bien. ¿Y ahí había alguna persona que tuviera algún rol en la escuela? ¿Algún adulto? No, era una maestra, me parece, pero no me acuerdo. La maestra, ahora no me acuerdo el nombre. Bien, pero había una maestra, ¿no? Había un rol femenino ahí que era el de la maestra. ¿Sí? Había una profesora de música también. ¿Sí? Y también teníamos la profesora de canto, Rosaura creo que se llamaba, o algo así. ¿Qué otros elementos, qué otros roles aparecen acá en cuanto a las figuras masculinas o femeninas? Facundo dijo que la mujer era la que se encargaba de limpiar y había hombres que trabajaban afuera. A ver, yo les voy tirando ideas y ustedes me van diciendo a ver qué era lo que hacían, cuáles eran las tareas. La madre de Raquel, ¿qué hacía? ¿Recuerdan que Raquel era el personaje, no? Protagonista. ¿Qué hacía la madre? La madre creo que era la ama de casa. Bien. La madre era el ama de casa. Muy bien. Las tías, las que vivían en Salto. Estaban activados los niños.
Ahí está, estaban al cuidado de los niños o estaban al cuidado de los niños estos que iban a Salto a estudiar, ¿no? Cuando se iban a la escuela para allá, eran los que tenían que encargarse de esos niños en edad escolar, decía. Bien, ¿qué hacía el padre de Raquel? ¿Trabajaba en campaña? ¿Y en qué lugar? En una habla de la leche calentita, pero no sé si no trabajaba en el tambo, pero no quiero inventar. No. ¿Vieron que habla de un comercio acá? El padre era el que tenía el comercio, El del almacén. el del Ah, el almacén. Ahí almacén, ahí está. va, sí. El del almacén era el padre de Raquel. Bien. ¿Qué era lo de la leche calentita? A ver, ¿Qué era? vamos a pensar en el rol de la madre, ¿no? La madre era la que limpiaba, era la madre de casa, ¿y qué más era lo que hacía la madre de Raquel? Si no estoy confundida, también se ocupaba de los quehaceres de la casa, lo que era, y ahí era cuando le daba la leche calentita a los hijos. Ahí está. Bien. ¿El padre se encargaba de eso en algún momento, según este cuento? No. No. El padre trabajaba en el comercio. Aunque estuviera pegado a la casa, trabajaba afuera de la casa, ¿no? El padre no en ningún momento se menciona que tuviera ninguna vinculación con el interior de la casa. Era la mujer la que se encargaba de la limpieza, del aseo, del cuidado y digamos, de todo lo que tuviera que ver con los niños, ¿sí? Vieron que incluso decía que la madre era la que no le gustaban los juegos en lugares poco visibles, la madre era la que no los dejaba salir si estaba lloviendo, la madre era la que no los dejaba andar haciendo otras cosas y solamente los dejaba ir a jugar a los lugares que fueran visibles por ella, ¿sí? Por la madre. Y también acá tiene que ver con esto, porque Damián, vieron que era el peón, ¿sí? Vieron que decía Damián era el peoncito casero que traía las vacas para ordeñar, pero no era Damián el que ordeñaba para los niños, sino que era la madre, ¿sí? Otra función que está relacionada, digamos, al interior de la casa. La figura masculina también aparece ahí como externa a la casa, ¿sí? El padre. Vamos a pensar en otra figura masculina que aparece, que es el chocolatero. ¿Qué hacía el chocolatero? Le dejaba lo que era chocolate en el almacén. Bien. ¿Y cuál era la función del chocolatero este? Le llevaba al almacén al padre, digamos, Era después un le hacía vendedor, ¿no? Era un vendedor. vendedor que iba de pueblo en pueblo llevando la mercadería, ¿sí? En este caso llevaba chocolate. Bien. ¿Y quiénes eran las tías? Perdón, no eran las tías. ¿Quiénes eran las vecinas esas, las de Cuestas que venían desde otra localidad? Que venían abajo una sábana blanca a modo de sombrilla. Cuando habla de que se ponían los tacones, eso, no. Sí, 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 sí. Sí, pero no recuerdo la función. Visita social era porque se tomaban Era los una visita fotos. social, ahí está, era una visita social. Venían a la casa, ¿en qué horario venían? Cuando el sol se ponía sobre los eucaliptos. ¿Puede ser? ¿O no? ¿O eso no A esa hora se iban, me acordé ¿no? de alguna frase? A esa hora se iban. Sí, A esa hora, pero era la hora de la siesta, ¿no? ¿Cómo era cuando la el padre siesta en esa localidad? ¿Cómo sagrada. define? Ahí está, era sagrada, ¿no? Vamos a pensar ustedes en recuerdos que les pudo haber llevado este cuento a momentos de su propia infancia o a momentos que recuerden de su familia. O que les hayan contado en su familia que dijeron ustedes, ah, cómo le pasaba a mi madre, a mi abuelo, a mi tía, a mi no sé qué. Y yo, en mi caso, por ejemplo, yo me crié hasta los 16, tengo 40 años, hasta los 16
6 años más o menos en un pueblito que habrá 500, 600 personas a 50 kilómetros de acá de Mercedes, Ah, no sé. Sacachispa. ¿Cómo se llama? Sacachispa, un Ah, pueblito muy bonito, y también la siesta era sagrada, que la mujer esté en la casa y se ocupara de todo, los padres trabajando en las estancias, todo eso. No, había un carrero que llevaba comestible a las estancias. Era casi, casi viviéndolo el cuento. ¿lo escribiste vos el cuento este? Pero me empecé a acordar, hacíamos escuela rural de 10 a 3 de la tarde, 10 a 15, comíamos en la escuela, hacíamos quinta. Ah, mirá. Así que varios recuerdos te traje. Sí. Bien. ¿Qué otros recuerdos? A ver, Anabela, Diego, Facundo, ¿les pudo haber hecho viajar a ustedes a su propia infancia o a la vida que tuvieron con otras personas en su infancia? En mi caso, mi mamá fue ama de casa muchos años, hasta que tuvo que salir a trabajar por la situación económica imperante, y ellos son de Artigas. Yo no viví con ellos ahí, pero mi abuela era de campaña, vive acá ahora, pero conocí a las hermanas de ella y todo, y nada que ver. O sea, culturalmente era otra cosa. Es gente que habla un portuñol medio atravesado, que mucha comunicación no había, ¿no? Son familiares que ahora los tengo en Maldonado, Ah, y mirá. cada tanto los vemos, y eso, más bien era la ida a la playa, nos quedamos en la casa de ellos, muy casero todo, ni hoteles ni nada, muy familiero, pero cada muchos años lo revivíamos a eso, digo. Bien. ¿Y algún recuerdo de los que aparecían acá, expresados en el cuento, surgieron en tu cabeza a partir de las vivencias de tu familia? Eh, no tanto, la siesta no se dormía mucha siesta en casa tampoco, ¿no? Bien, Así que sí, lo bien. de la parte de la comida, juntarnos todos a comer en familia, eso sí, que eran como un ritual, eso estaba bueno, la integración. Ahora se perdió un poquito con la vida laboral de hoy día, pero Con respecto a las tortas fritas y todo ese tipo de cosas que se mencionan acá, Diego, Anabela, ¿qué relación tienen las tortas fritas con la lluvia, por Sí, ejemplo? yo en realidad con el cuento no tengo mucho en relación porque en mi casa, o sea, no estaba tan marcado eso, en mi casa siempre mis padres trabajaban los dos, así que no. Sí, así está, me acuerdo que mi madre dormía la siesta, entonces sí, eso era un poco sagrado, pero no podíamos molestar mucho ahí cuando yo era chico, pero después de lo demás no tengo mucho. Incluso la torta frita, los quehaceres, eso siempre fue cocinan todo en mi casa, entonces no tengo mucha relación con eso, pero obvio que recuerdo, sí. Más que nada lo de la siesta, bueno, también lo que sea Facundo de las reuniones familiares y eso, pero después más lo otro no tanto, obvio. Bien, Yo, somos un poco más, yo tengo ¿más apenas, qué? tengo 32 años, o sea que tanto ya, yo cuando era chico ya no estaba tan marcado lo que era la diferencia de quehaceres, tanto que solamente la mujer hacía tal cosa y el hombre tal cosa, como que ya no estaba tan marcado eso, entonces, por lo menos en mi casa no fue así. Bien. Creo que a veces no va tampoco en el tema de la edad, sino que también tiene que ver con la vida cotidiana. Cuando nosotros hablamos del tema de la vida cotidiana, tiene que ver con las lógicas de espacio y de tiempo en lo que se desarrolla la vida de cada sujeto, ¿sí? Y acá, por ejemplo, Soledad, que dijo 40, no está tan distante a los 32 que vos tenés, ¿sí? Sin embargo, las experiencias de vida también hacen que uno aterrice en determinados espacios, y como en este cuento, vieron que se van Y mencionando esa, nada más, esa diferentes ámbitos división. también, ella creció más en campo, yo crecí más en ciudad, diferente Ahí también. está, Muchas ahí cosas que está. marcan diferencia. Marcan diferencia y también marcan procesos sociales, ¿sí? Porque vivieron esto que aparece acá bien marcado en este cuento, lo que es el rol masculino y lo que es el rol femenino,
¿sí? En este cuento está bien marcado eso, porque el hombre trabaja afuera de la casa. Aunque esté el comercio pegado, trabaja afuera de la casa. Aparece como una figura de autoridad, digamos, fantasmagórica, porque vieron que cuando dice en un momento por acá que el hombre al final del cuento dice así, dice, el padre trabajaba incansablemente todo el día. ¿Sí? Vamos a pensar en el concepto de trabajo que aparece implícito en este cuento. ¿Cuál sería el concepto de trabajo? ¿O cómo podríamos caracterizar el trabajo acá, en este cuento? Ellos le llaman trabajo porque eran remunerados. Era en sí, la madre, la ama de casa, no, pero trabajaba, yo creo que al igual o más que el padre. Bien. Y entonces es una actividad remunerada que la realizan mayoritariamente ¿quién? Entonces, según este cuento. Los hombres. Los hombres. Ahí está. En este cuento nosotros tenemos bastante visible ese momento de la historia en el que el trabajo era hecho, o lo que era considerado trabajo, era hecho únicamente por el hombre y afuera de la casa. Vieron que a pesar de que hablamos de que el primer escenario era la escuela, y donde había una maestra, una profesora de música, y no sé qué historia más, difícilmente nos acordemos de que esas mujeres también trabajaban y percibían un salario, y que lo hacían afuera de la casa. ¿Sí? Porque volvemos a enfocarnos en esto, como que el único que trabaja para este cuento sería como el hombre. Y vieron que todo lo que tenía que ver con lo que fuera extramuro, lo que fuera extramuro de la casa, era lo que hacía el hombre. ¿Ah? Lo de fuerza, digamos, y todo lo que tuviera que ver con el sustento del hogar, iba a estar afuera y la hacía el hombre. Sin embargo, también acá aparece la figura de la maestra, pero también aparecen otros elementos, como por ejemplo, personas que también tenían que hacer un rol materno, como las tías. Vieron que cuando dice que las tías eran las encargadas de los niños en edad escolar, no dice iban a la casa del abuelo, se quedaban con el tío, se quedaban no, era una figura femenina. ¿Sí? Pensemos en las visitas estas que venían, las 6 mujeres con aspecto de embú, anchas y fuertes. ¿Ah? Si nosotros miramos la relación que existe entre los niños y estas visitas, ¿cómo era? No les permitían estar, solo a los más grandes le permitían estar con las visitas. Los niños más chicos no. Ahí está, los más chicos no. Los más grandes Los más grandes sí, o las eran más grandes. a estar ahí. ¿Quién tiene que hacer sala? Los más grandes. Raquel era Ahí está, Raquel. Pero vieron que decía, las niñas mayores de la casa estaban obligadas a hacer sala. No era todo, eran las mayores. Las niñas, ¿no? Las figuras femeninas aparecen acá. Ahora, ¿quién era el que abrió las porteras cuando iban en el auto? ¿Se acuerdan que iba el padre, el hermano, iba Raquel, iba la otra hermana Yolanda? ¿Quién era el que abría la portera? El hermano. El hermano. ¿Vieron que nos dice, nos turnábamos cada tanto con mi hermano para abrir las porteras? Era, mi hermano abría la portera, mi padre manejaba, mi hermano abría las porteras. Era el encargado de abrir las porteras. ¿Ah? Todo eso que tuviera que ver con relación de fuerza iba a estar dado por el hombre, según este cuento. Sin embargo, también vamos a encontrar que todo lo que tiene que ver con, digamos, con el trabajo interno, con el trabajo de niños, con el trabajo de educación, iba a estar dado por una figura femenina. Vieron que aparece la maestra, vieron que aparece las tías, ¿sí? Pero con relación a las figuras de las vecinas, de las visitas, hola Valeria, ¿qué tal? No aparece una relación de muy buena madera, digamos, porque en realidad no eran personas esperadas, ¿ah? A diferencia de lo que pasaba con el chocolatero. ¿Qué pasaba entre los niños y el chocolatero?
lo esperaban porque también les hacía regalos a ellos, les dejaba cajitas de chocolates o Ahí bombones. está. Bien. ¿Y era su obligación hacerlo? No. No, para nada. En tu caso, Soledad, cuando venía el carrero, cuando venía ese tipo de vendedores ambulantes en tu infancia, ¿por qué lo esperaban o por qué no lo esperaban? No, en eso cuando yo decía del carrero que llevaba, iba a las estancias, tuve una hermana que vivía en una estancia y iba porque entonces les vendía todo lo que era comestible y todas esas cosas. Se esperaba por los caramelos, nosotros más chicos no esperábamos por los caramelos. Sí, claro. Sí. Bien. Acá vieron que en este caso el chocolatero es una figura esperada, ¿no? Y es una figura también que despierta una determinada nostalgia en su ausencia. Porque vieron que cuando al final, a ver, ya les digo dónde. Vieron que ellos esperaban al chocolatero porque venía y les regalaba cajitas con bombones, pero además el chocolatero es una figura que era esperada. Dice acá, al final, en la página 15, dice, más adelante cuando por el camino empezaron a pasar más automóviles y las mercaderías se traían en camiones, el carro oscuro del chocolatero no vino más, y solo quedó el recuerdo de aquel hombre cejudo y serio que regalaba cajitas con bombones. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar también que hay una relación entre el chocolatero y los niños que manifiesta también un sentimiento de aceptación, un sentimiento de nostalgia también. Diego, gracias, que pases bien. Cualquier duda que tengas de las propuestas, las puedes hacer. Mi teléfono va a quedar después acá o lo puedes pedir, preguntar en la plataforma también, dentro de la propuesta del trabajo que vayamos haciendo. Chao. Entonces, este chocolatero era una figura esperada, pero también se manifiesta la nostalgia de cuando el chocolatero no está, de cuando el chocolatero se va, y de cuando está. Hola, buenas tardes, Jan. Cuando esta persona va haciéndose menos presente, los niños lo siguen recordando. Sin embargo, cuando aparecen las 6 figuras estas, ¿no? Las vecinas, estamos con un cuento, ¿sí? Que está ahí en la plataforma, que se llama Los Largos Veranos. Cuando estas figuras se van, es como una sensación de alivio. Vieron que al principio dicen, ¡ay, ya vienen! ¿Sí? Es como, ¡oh, viene la vieja pesada! Pero sin embargo podemos pensar en que fueran las clientas del padre, en que fueran las que los sacaban adelante con todo, porque vieron que aparecen las que van a comprar al comercio y todo eso, ¿no? Sin embargo, por fin se van. ¿Sí? Entonces, no eran figuras deseadas por los niños, no eran figuras en las que se sintieran demasiado bien, sino que eran como que había que hacerle el aguante, capaz que a la madre, no a ellas, y esperar hasta que se fueran o que cambiaran de tema, como para tener determinado alivio social. Vamos a pensar un poquito entre estas dos otras figuras, ¿no? Que es el chocolatero y una de estas mujeres. Vieron que decía que eran 6 mujeres con aspecto muy anchas y fuertes. El chocolatero, ¿cómo se vestía? Si no mal recuerdo, era de negro que se vestía. Bien, se vestía de negro. Era parecido al carro. ¿Se acuerdan que decía que ambos eran macizos? Decían. ¿Ah? Decía que se vestía con sombrero de fieltro y que llevaba como una especie de saco o algo así, ¿no? Bien, Negro. negro, bien. Y además decía, el chocolatero de rostro adusto era adorado por los niños. Casi no les hablaba, pero invariablemente regalaba, les regalaba chocolate. Decía, hombre y vehículo tenían algo similar, ambos eran macizos. El hombre vestía de negro y llevaba siempre sombrero de fieltro. En su rostro llamaba la atención los ojos de mirar penetrante y las cejas espesas y unidas sobre la nariz. No sonreía nunca. ¿Ah? Pero era persona grande, ¿sí? A lo que describe acá. Vamos a pensar en estas mujeres que aparecen ahí como las visitas. Dice, sobre una loma ondeada, una sábana blanca a modo de sombrilla, y debajo de ella como un escuadrón
venían las de cuestas. 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, se acercaban a la casa. ¿Ah? Si la pensamos con relación a lo que era la descripción del chocolatero, atrás luz, visto el chocolatero o vista una de las mujeres, no hay mucha diferencia. ¿Ah? Porque van a ser personas grandes, personas anchas, personas mayores también. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Están vivos todavía? Bien, entonces, cuando aparece la descripción del hombre, de ese hombre, con esa rudeza con la que se describe, bueno, decimos, un hombre que viene vestido de negro, que viene, no sonríe, no pasa nada. Ahora, cuando decimos que vienen estas mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, ¿en qué pensamos? Jean, vos que recién entrás al cuento. Si vos pensás en una mujer que parece un ombú, que es ancha y fuerte, ¿cómo te la imaginás? Ahí pude activarlo. ¿Estaban hablando de un cuento? ¿Estaban en un Sí, cuento? pero te hago esto para esta descripción para que vos te la imagines y me digas en qué pensás. Dice, 6 mujeres con aspecto de ombú, anchas y fuertes, se acercaban a la casa. Oh, ¿Cómo te la imaginas? ¿Cómo te las imaginas? la verdad que está difícil. Para mí es difícil. ¿Alguien se imagina estas mujeres? ¿O las tiene algún punto de comparación? Y más bien con obesidad, grandotas, qué sé yo, gente de... Bien, personas grandes, ¿no? Sí, ¿Son las modelos 90, 60, 90 que aparecen en la televisión? no, No. ya está, yo me pienso algo rústico, algo, bueno, lo dice la palabra muy fuerte, como, me lo imagino como si fuera una topadora, digamos. Depende de qué se trate, claro, grandes, robustas, sí, también como decía, Grandes, robustas, ¿no? Dice como un como dice ombú, anchas y Facu ahí. fuertes. Bien. También pensemos en que el hombre era igual, este chocolatero. Aparece con esa misma imagen porque dice, era macizo y era similar al carro. ¿Ah? Y vestía de negro y no se reía nunca. Pensamos en una figura similar. Sin embargo, a ver, vamos a pensar en el título, ¿no? Dice los largos veranos. Los largos veranos se llama esto. Dice que las mujeres cuando llegaban al interior de la casa se sentaban modosamente en las sillas de esterilla. ¿Ah? Pero antes de entrar a la casa, ¿cuál era el mandato social? Tenían que entrar vestidas como mujer. ¿Ah? Miren lo que pasaba acá. Calor, día de verano. Piensen que esto está situado en una localidad como lo que era Tacuarembó, ¿ah? Calles de tierra, si hubiera calle. Y miren cómo aparecen estas personas como para amortiguar el calor. Sobre una loma ondeada, una sábana blanca a modo de sombrilla, y debajo de ella, como un escuadrón, venían las de cuestas. ¿Ah? Fíjense el calor que haría. Porque además estábamos hablando de que ya había terminado la escuela después del mes de diciembre, ¿no? Al inicio menciona eso. Donde dice apenas se asombraba diciembre en el almanaque, la sensación de que los días no pasaban nunca se apoderaba de Raquel. Así arranca el cuento. Entonces, fíjense que fuera diciembre o enero. Bueno, Anabel. Entonces, cuando estamos pensando en esta situación, también estamos frente a lo que iba a ser el calor agobiante. ¿Sí? Entonces, fíjense, si lo pensáramos en el chocolatero, y viene en el cuento y nos dice, el chocolatero trae la mercancía y se sienta modosamente en la silla de esterilla. ¿Qué pensamos de ese chocolatero?
Así, de una, díganme lo que pensaron ya. Confianzudo. O que tiene la Confianzudo. confianza. Está bien. Vamos a pensar también en esto, ¿no? Si dice, se sienta modosamente en la silla de esterilla. El chocolatero. ¿Nos llama la atención algo de eso? ¿Ah? ¿Soledad? Si se sienta modosamente él. Sí. Si dijera eso. ¿Qué pensás? Y debe de pensar que es gay. Ahí está. Podemos pensarlo por ahí sutilmente como que fuera gay, ¿no? Ahora, Sí. si nosotros decimos que estas mujeres, ¿no? Con el calor con el que venían, vienen, ¿sí? Entran a la casa y se echan despatarradas sobre el sofá frente al ventilador. ¿Qué pensamos? Que estaban con mucho calor, o sea que llegaban a descansar. Bien. Y la figura, imagínate esa figura, esa escena, ¿no? Se sientan despatarradas frente al ventilador. En una casa ajena. Sí, vergüenza no tenía ninguna. No dice que hicieran eso, ¿no? Pero ¿cómo pensás vos acerca de ella? ¿O qué pensás vos acerca de ella? Que es confianzuda. Bien. ¿La misma confianza del chocolatero? No. ¿En los mismos términos que decía Facundo? No. ¿Por qué? Porque el mandato social, según este cuento, implicaba que la mujer tenía que entrar vestida de mujer y comportarse como mujer. Porque fíjense cómo dice acá. Un trecho antes, junto al alambrado, el grupo de estas mujeres, ¿no? Se detenía, la sábana dejaba de ondear y se producía el cambio de calzado. Se dejaban las alpargatas y se calzaban los zapatos. Fíjense que se ponían zapatos de taco para entrar. Tendrían las patas recontra hinchadas, pero tenían que cumplir el mandato social, que era entrar vestidas de mujer a la casa. ¿Ah? Dice, pasaban al comedor y se acomodaban modosamente en las sillas de esterilla. ¿Ah? Vieron que aparece todo el mandato social de cómo tenía que comportarse, de cómo tenía que actuarse y cómo tenía que ser la mujer, mujer. Ahora, si nosotros pensáramos desde el rol del hombre en este cuento, ¿no? Si dijera que el chocolatero venía y se sentaba modosamente en la silla de esterilla, vamos a pensar, ¿y este? O que viene y se sienta de piernas cruzadas y toma su taza de té con el dedito levantado, ¿no? Como, ¿y este? Piensen en esa cabeza en este tiempo, ¿no? Principio del siglo XX, no del XXI. Entonces, ¿cómo ahí, por ejemplo, dijeron algo de que podía ser gay o algo así, ¿no? Sin embargo, también como que está como en la cancha flechada en algunos momentos, porque acá el mandato social está muy fuerte, porque era lo que el hombre tenía que hacer y lo que la mujer tenía que hacer. Sin embargo, aparece el chocolatero con una muy buena relación con los niños, aunque no sonriera, aunque no hablara, aunque nada. Y la figura femenina de las vecinas esta, no la soportan los niños, porque encima que tenían que hacerle sala, tenían que aguantar, fumársela, la poca charla que tenían que esperar hasta que fueran al almacén para poder irse después. ¿Sí? Fíjense que los momentos que los niños tenían para jugar ahí, era como para poder escaparse ahí a la hora de la siesta, pero la casa, fíjense que también aparece el tema del trabajo. La casa moría así, o tenía que morir, cuando el padre descansaba. Miren cómo lo menciona a esa parte. Dice, apenas el padre se levantaba y se abría el comercio, la casa recobraba su ritmo de risas y correrías. ¿Ah? Entonces, el padre tenía que descansar, la casa moría y todo el mundo tenía que morir, porque no podían hacer ruido, no podían jugar, no podían nada, porque la hora de la siesta, la hora sagrada esa que se mencionaba por ahí. Porque el padre tenía que trabajar, y como decía al final, ¿no? El padre trabajaba incansablemente. De la pobre madre que pasaba día y noche haciendo todo, no dice nada de que también trabajaba. Por eso también podíamos relacionarlo con este aspecto de lo económico.
¿sí? Y de que era la figura masculina la que realizaba esa actividad remunerada fuera de la casa como para poder sustentar a la familia. Pero la mujer, vieron que no lo menciona de esa manera. Entonces, vieron que aparece una cuestión social, una cuestión también que tiene que ver con lo histórico, es decir, la mujer históricamente en este tiempo venía cuidando a los niños, haciendo la casa, pero también cubriendo los propósitos de la vida cotidiana que se iba dando en ese momento. Porque las familias buscaban que la mujer se encargara de la casa, de los hijos, del marido. ¿Ah? Principalmente era como la madre la que se iba a encargar de que las figuras femeninas tuvieran como esa tarea. Y que las figuras masculinas fueran totalmente alejadas de esto. Vos no te podés cocinar, vos no te podés coser la ropa, vos no tenés que conseguirte una mujer que te haga, que te cocine, que te limpie, que te cuide. ¿Ah? Y vos tenés que conseguir tu marido que te mantenga para que vos le tengas la casa limpia, los dulces pronto, toda la casa impecable, para cuando tu marido llegue. Entonces, ¿cómo esos condicionamientos sociales, esto también tienen que ver con las aspiraciones de un tiempo particular que se llamó la modernidad, ¿sí? Que fue anterior a la Segunda Guerra Mundial. Estas proyecciones, ¿tá? Las fueron cargando nuestros abuelos, nuestros padres en algunos casos, y eso fue como de alguna forma lo que se iba reproduciendo, sobre todo en la vida en el campo, y que todavía se sigue manteniendo en algunos lugares. Sin embargo, nosotros vamos a tener lo que es la posmodernidad, en lo que las aspiraciones son otras. ¿Ah? Así como decía, ¿cómo fue el muchacho que se fue? Diego. Como decía Diego, que tenía menos edad, que él, en la casa cocinaba cualquiera, hombre o mujeres, que trabajaban todos y que habían otras percepciones de la vida. También nosotros vamos a encontrar que en la posmodernidad las aspiraciones van a ser otras. No es llenarse de hijos, no es casarse a los 15 años, no es tener el mejor candidato para casarse, o porque me voy a quedar a los 18 ya no me puedo conseguir pareja. O que el hombre tenga que buscar una mujer que lo mantenga, que lo críe, que lo cuide, que lo no sé cuánto. ¿Ah? Sino que las aspiraciones sociales son otras. ¿O no? Sí, 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 yo en mi caso, que viví parte de eso, yo a los 16 años me fui a trabajar, bueno, tengo 40 años, tengo una hija de casi 19, me quedé con solo una hija, nació a los 21 años, no fue ni a los 15, y mis hermanos lo mismo, me fui a Montevideo, viví 11 años allá, ahora hace 15 que estoy en Mercedes, pero después mis hermanos saben cocinar, todo, tienen sus mujeres, pero hacen, digo, cambió, nosotros, a partir de nosotros ya como que después ya cambió, ya no funcionaba más eso de la mujer en la casa y el hombre, porque Creo que nosotros, también la cosa, estas reproducciones, no es que, bueno, como a mí me enseñaron que no tenía que hacer determinadas cosas, no lo voy a hacer y lo voy a perpetuar hasta que mis nietos se mueran. Y no es así, porque los tiempos también se van haciendo diferentes, las participaciones sociales son diferentes y las aspiraciones personales también son diferentes. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, con relación al trabajo, vamos a encontrar que, como decíamos ahí al principio, vieron que yo les pregunté cuáles eran las tareas masculinas y las femeninas que se acordaban de este cuento. Nosotros vamos a ver que hay muchas tareas que tanto la hacen el hombre como la hace la mujer hoy en día, y que también son trabajos. Si uno piensa de pronto, algunos lugares que fueron ocupados históricamente por hombres, hoy también están históricamente avaladas por las mujeres, ¿sí? Y ocupadas. Y no es una invasión, sino que también tiene que ver con ganar territorio. Cuando nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, hace, no sé, 10 años, veías que todas las personas que manejaran vehículos públicos, por ejemplo, camiones o ómnibus, iban a ser hombres. Ahora, de pronto, cuando empezó a aparecer una mujer en el ómnibus, oh, yo no me voy a subir a este ómnibus. Mirá si choca. ¿Y por qué si choca?
nosotros vemos también en el transporte público, donde hay mujeres, muchas mujeres que tienen el rol de conductor también. Y así vamos a encontrar muchos otros lugares que fueron de pronto históricamente ocupados por hombres o por mujeres, pero que eso también tienen como un determinado estigma. A ver, cuando nosotros decimos, a ver, voy a ir a la peluquería, ¿ah? Si puedo decir, voy a una peluquería, y es una peluquería donde hay una peluquera, ¿qué es lo que se piensa enseguida? Ah, te vas a enterar la vida de todo el mundo, porque ese es un lugar de chisme, todo el mundo se entera de lo que pasa en una peluquería. Porque cuentan, porque hablan, porque no sé qué, porque no sé cuánto. ¿Ah? Ahora, si vos decís, por ejemplo, me voy a una peluquería y donde hay un hombre, este seguro que es flor de loco, ¿no? Porque mirá si va a trabajar un hombre en una peluquería, seguro que es un gay o que no sé qué o que no sé cuánto. Entonces como que vamos manifestando el sexo como género, como que el sexo es lo que indica que esa persona tiene que hacer determinada cosa. Como si una persona no pudiera, por ejemplo, ejercer el rol de peluquero o de peluquera. O si, por ejemplo, si lo pensamos como hace un tiempo, ¿no? Una persona que jugara al fútbol. Piensen que dentro de 3 meses, cuando se juegue el Mundial, se paraliza el mundo. ¿Ah? Ahora, con todo yo que soy de Salto, todo el mundo acá está con el tema de que Suárez, que se va a Nacional, que no va, que va, que no va. Pero ¿qué pasa con esto? Estamos hablando de un fútbol masculino. ¿Ah? Porque si habláramos de un campeonato de fútbol femenino, hay que salir a vender pasteles para conseguir las camisetas. Sin embargo, en el fútbol masculino, se pelean los cuadros para ver cuánto más le van a pagar al jugador. ¿O no es así? ¿Sí? Bien, entonces, como que hay determinadas funciones sociales que se van avalando con esto y que van haciendo que determinados lugares sean ocupados por hombres o sean ocupados por mujeres. Cuando a veces decimos, bueno, a ver, quiero hacer un llamado, yo empresario, quiero hacer un llamado para una persona que esté en atención al mostrador, en atención al público. ¿Sí? Entonces, acá sí yo voy a tener que tener en cuenta el tema de la imagen. Pero no porque sea mujer o porque sea varón. Si yo tengo una persona que se presenta y le faltan los dientes, no la voy a poder tener en la atención al público. Arreglate los dientes. Vas a trabajar con otro público, que no tienen por qué aguantarte eso. Si voy a trabajar con una persona que tiene mal aliento, no es una persona que va a trabajar en un call center, va a trabajar en atención al público. No me dirijas la palabra porque me hablaste y me volteaste con el aliento. Entonces, hay determinadas cosas que hay que cuidar. Hay determinadas cosas que nosotros tenemos que ir valorando en todo lo que tiene que ver con esto. Y por suerte se ha ido evolucionando en muchos aspectos y por suerte hemos encontrado uno de los elementos que aparecen al principio del cuento que dice así, en la primera página, dice, le gustaban las vacaciones porque ponían a todos en un plano de igualdad. ¿Sí? Acá hay dos elementos que en género tenemos que mencionar que tiene que ver con la igualdad y ya que hablamos de igualdad también hablar de equidad y hablar de respeto. Porque no porque sea mujer tiene que ser determinadas cosas o no porque sea hombre tiene que tener determinados aspectos. Entonces, acá principalmente tenemos que valorar desde el respeto que el otro es un ser igual a mí, no es ni mejor ni peor. Entonces, cuando yo entiendo que la otra persona es un sujeto de derechos y de responsabilidades, y que esa persona no es mi empleado, o no es mi patrón, o no es un cero a la izquierda, estoy valorando a la persona como tal.
¿ah? Si tiene determinadas preferencias sexuales, ni fu ni fa. ¿Sí? A mí no me interesa, hacé con tu vida lo que vos quieras. Yo acá te voy a contratar para trabajar. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta de nosotros va a ser cómo valoramos a esta persona desde el plano del respeto. ¿Ah? Y acá yo no estoy trabajando con el tema de que la ley trans, el gay, la lesbiana, no sé cuánto, todo lo que tiene que ver con... No. ¿Ah? El drag queen, no estoy trabajando con nada de eso. Yo lo que estoy haciendo es una valoración desde la persona como una persona que va a trabajar en determinado aspecto, en determinado lugar conmigo. Entonces, voy a ver si lo puedo abrir desde acá, que es un material de género. Ustedes lo van a ir mirando después, porque yo se los voy a habilitar. ¿Lo logran ver ahí? Que estoy compartiendo en pantalla. ¿Sí? Bueno, nosotros, a ver, ustedes van a tener una propuesta en la que van a tener un falso y verdadero a partir de esta construcción de género que estamos hablando, pero vamos a leer un poquito algunas características, que a veces tiene que ver con esto, ¿no? De que muchas veces nosotros como que vamos asignándole características de sexo y no de género, porque el sexo, como dice acá, conjunto de características físicas, biológicas y corporales con las que una persona nace, ¿ah? Y que eso es modificable. Te podrás operar, te podrás cambiar, te podrás vestir, podés vestir, pero en realidad estamos hablando del sexo de la persona. Lo que sí construimos socialmente y culturalmente tiene que ver con el género, ¿sí? Tiene que ver con esto, porque son características históricas que se van transformando con el tiempo y en el tiempo. Por eso, de ahí sale el carácter modificable también que van teniendo. Y acá muchas veces nosotros vamos naturalizando determinadas condiciones, ¿ah? Que tiene que ver con que hacemos que eso quede invisibilizado, ¿no? Vieron que acá dice, los roles o papeles de género son comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo social determinado, que hace que sus miembros perciban como masculinas o femeninas ciertas actividades, tareas y responsabilidades, y las jerarquicen y valoricen de manera diferenciada. Si nosotros volvemos un poco al cuento, vamos a encontrar cómo había determinados roles que se iban perpetuando en el tiempo y que se fueron modificando a partir de que la gente entendió que tanto la mujer como el hombre lo podían hacer, que tanto la mujer como el hombre podían cocinar, podían cuidar a los niños, podían encargarse de otras actividades que históricamente venían como asignadas para ser mujer o para el ser hombre, y que también se fueron desnaturalizando para poder constituirse desde otros lugares. Pero como aparece ahí, como determinadas funciones hacen que uno adquiera como determinado rótulo. Sin embargo, no es lo que te va a hacer a vos trabajar en ese lugar o actuar de esa determinada manera lo que te va a hacer más mujer o te va a hacer más hombre, o menos, en cualquier de los casos. No es porque si el chocolatero entraba a la casa y se sentaba modosamente en las sillas, iba a ser gay. O porque si las mujeres llegaban a la casa y se abrían de patas frente al ventilador, iban a ser re locas, ¿ah? Porque en realidad es una cuestión social. Ahora, también tenemos que tener en cuenta cómo lo social va a estar implícito acá, porque lo social nos va a condicionar, lo social nos va a hacer tener determinados hábitos, ¿ah? Ustedes van a trabajar esto de las habilidades sociales en la siguiente propuesta, que ya la van a tener habilitada a partir de mañana, que implica también cómo vamos a actuar en determinados espacios, en determinados lugares. ¿Sí? Entonces, cómo nosotros nos vamos comportando con el otro, cómo vamos actuando en función también de cómo es el otro y de cómo la sociedad nos va de alguna forma moldeando a esto. Hay algunos indicadores, por ejemplo, que nos fueron moldeando a lo largo de nuestra vida. A ver si lo mostramos acá.
que tiene que ver con esto, de cuáles son los elementos constitutivos de las relaciones que se van dando, ¿no? Muchas veces aparece la familia, ¿sí? Como un condicionante. Muchas veces aparecen elementos religiosos, ¿ah? O el culto, la iglesia, o la no sé cuánto, que me fue haciendo pensar de determinada manera, y que si no actuaba de esa manera, estaba mal, y estaba en pecado, y me iban a castigar, y iba a tener no sé qué cosa, qué karma encima. ¿Ah? Sin embargo, solamente por pensar en el castigo, solamente por pensar que las cosas están mal, no se cambian, no se modifican. Sino que nosotros también tenemos que pensar en cuáles son los elementos que tenemos como para poder progresar en nuestra historia y en nuestra cotidianeidad. Y acá volvimos a los planteos que le estaba haciendo hoy con relación a lo que iban a ser las aspiraciones de la modernidad y lo que iban a ser las aspiraciones de la posmodernidad. En la modernidad, la mujer buscaba un marido que la mantuviera, y el marido buscaba una mujer que le cuidara la casa, le cuidara la ropa, le lavara todo, le cocinara y le criara a los hijos. ¿Ah? Y era como muy bien visto que se llenara de hijos, porque tenía que conseguirse una mujer que le diera hijos. Mira si te vas a conseguir una mujer que no te dé hijos. Esta mujer está fallada. Y vos a ver si no tenés un marido que trabaje. ¿Cómo vas a salir a trabajar vos? Tu marido es el que tiene que salir a trabajar. Sin embargo, las aspiraciones de la posmodernidad no son llenarse de hijos. ¿No? No son. Lo que estamos viviendo nosotros actualmente no es llenarte de hijos. No es que tengas que llenarte de maridos y cambiar a cada rato. Pero sí estamos viviendo lo que se llama la adolescentización. La adolescentización implica una diferencia con relación a lo que fue, por ejemplo, el adolescente de la modernidad. El adolescente de la modernidad era el que aspiraba a ser un adulto, porque buscaba modelos adultos, buscaba modelos referentes que le permitieran construirse como un adulto ideal. ¿Ah? Y por eso este niño que había llegado a su mejor versión de niño pasaba por diferentes momentos de duelos, porque perdía el cuerpo, que le había llevado 10, 12 años tener la mejor versión de niño, para que después se le empezara a cambiar, para que los demás le dijeran: salí de acá que vos no tenés espacio, vos sos un mocoso, no te metas en las conversaciones los grandes, vos sos tremendo grandote, no andes con los chiquitos. ¿Ah? Entonces se buscaba como esa versión del mejor adulto, pero también se iban perdiendo cosas, se iban perdiendo el cuerpo, se iban perdiendo los roles infantiles, se iban perdiendo los padres de la infancia, porque esos padres de la infancia, que eran los que me decían que estaba todo bien, o me decían que había cosas que yo no las podía hacer, o me decían que la magia existía porque venían los Reyes Magos, porque venía Papá Noel, y porque venían diferentes seres que me hacían dormir y me hacían creer que realmente la magia existía, se van perdiendo. Entonces, este proceso de pérdida implica que este adolescente buscara ser un adulto. ¿Ah? A diferencia de lo que pasa en la posmodernidad, sería la actualidad, donde la adolescentización lleva a que el niño no, ya como que tempranamente ya deje de tener su rol infantil, porque va a buscar más aparentar ser un adolescente, porque le van a gustar otros juegos de adolescentes, porque va a tener vestimentas de adolescente. ¿Ah? Porque fíjense, un niño varón antes le costaba mucho, por ejemplo, decir: bueno, tengo barba. O bueno, el rol del padre era que le enseñara cómo se afeitaba. Y que la niña mujer llegara a usar corpiños o tuviera forma de mujer, ya era, wow, una vergüenza tener. Sin embargo, hoy, cuanto antes, hasta las mallas de baño vienen con relleno, con push-up y todo eso, como para simular que tengan senos, o los varones también, con el tema de la barba y con el tema de comportarse de una determinada forma. ¿Sí? También aparece la adolescentización en el adulto, porque el adulto hace ejercicios, se cuida, a diferencia del chocolatero ese que era
que se vestía de negro, que andaba todo el tiempo como de barba, así, como serio. El adulto hoy se cuida, el adulto va al gimnasio, el adulto utiliza cremas, el adulto trata de verse bien, ¿o no? A ver ustedes que son adultos. ¿Sí? No buscamos estar cada vez más viejos. ¿Ah? Si llegamos a tener canas, por ejemplo, o como esto que les decía, se nos cae un diente, no vamos a estar impresentables frente a otros. Mirá si me voy a poner a hablar con una persona y no me falta el diente de adelante. Mirá si tengo que ir a un cumpleaños y estoy con los pelos para cualquier lado o no tengo el pelo ordenado o no tengo la ropa prolija como para presentarme a un lugar de trabajo. ¿Ah? Entonces, no estamos tratando de llegar a un proceso de envejecimiento, al contrario, lo que estamos buscando es cómo adolentizar, porque lo que se busca, a ver, si bien la piel de bebé es la mejor, buscamos como tener una piel de adolescente, un cuerpo adolescente, los músculos del adolescente, la fuerza del adolescente, pero si, y esto tiene que ver con la adolentización, ¿no? Esto es un autor que se llama Obiols y Disegni, que trabajan el proceso de la adolentización también, sobre todo en el siglo XXI, y que hace que nosotros estemos, a diferencia de ese adolescente que aspiraba a ser adulto y que pasaba por duelos, estamos tratando de ocupar un espacio que el adolescente en su momento utilizó y que tiene que ver con esto de que ahora las cosas van por otros lugares. Nadie quiere, o difícilmente alguien quiera, llegar a envejecer. ¿Ah? Porque te vienen las manías, porque te vienen los dolores, porque te vienen las no sé cuánto, porque te viene la jubilación y no ganas nada. Entonces difícilmente uno quiere llegar a envejecer. Pero sin embargo también vamos a ver que estos procesos de envejecimiento se van dando. Porque a veces uno ve y se van a ver, doña, pase por acá. Y resulta que la tal doña esa tiene 24 años, pero vos la mirás, le faltan los dientes, tiene todos los pelos blancos, está toda con la piel curtida, está con ropa que decís, bueno, ¿y cuándo se vistió? ¿Hace 50 años con esa ropa? Entonces como que vamos llevando a otros planos lo que tiene que ver con la identidad. Por eso también está bueno que nosotros vayamos construyendo el tiempo en el que estamos viviendo y que vayamos acompañando estos tiempos que no van a ser solamente quedarnos en la prehistoria, sino que vamos a trabajar con lo que hoy yo les nombraba, que es la vida cotidiana. Y en esta vida cotidiana, que tiene que ver con las lógicas de espacio y de tiempo en lo que la vida de una persona se desarrolla, nosotros vamos a encontrar que la vida cotidiana de una persona hace 20 años es totalmente diferente a la vida cotidiana de una persona actual, o de una persona hace 50 años. ¿No? Y también tiene que ver con esto, en qué experiencias de vida se mantuvieron como para poder trabajar. Lo que pasaba con Soledad en su adolescencia, en su infancia, fue totalmente diferente a lo que planteaba el compañero que se fue, o Facundo también. ¿Ah? Y no hay mucha diferencia. ¿Vos cuántos años tenés, Facundo? 44 tengo. 34. Bueno, estás más cerca de Soledad, que tiene 40. ¿Ah? Y sin embargo, estás más cerca en las vivencias de lo que planteaba Andrés. Entonces, no es solamente un tema de edad, sino también tiene que ver con un tema de vida cotidiana y cómo nosotros nos vamos objetivando en los diferentes procesos. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien, ustedes van a tener habilitado en la plataforma, ahora les voy a mostrar. Van a tener habilitado una propuesta en la que van a tener que fijarse en este material que yo les subí, que fue el cuento, después en este material de género que estuvimos viendo recién, y van a tener una propuesta de falso y verdadero como para poder ponerse a pensar en lo que estuvimos dialogando hasta ahora, y poner lo que ustedes consideran que sea falso o lo que consideran que sea verdadero, a partir de eso. Después, como nosotros estamos trabajando con el turismo de inclusión, vamos a trabajar con un video que tiene que ver con esto,
donde ustedes van a tener el mismo mecanismo, donde van a tener que completar esto en diferentes días, va a ser, ¿no? Un falso y verdadero, un cuestionario, y después vamos a tener también una propuesta en la que van a trabajar con lo que son las habilidades sociales. En lo de habilidades sociales van a tener un foro, van a tener que mirar ese video cortito, y ahí les van a trabajar diferentes habilidades sociales que empleamos en diferentes momentos de nuestra vida. Yo les voy a pedir que ustedes piensen en una situación laboral y cuál fue la habilidad social que tuvieron que poner en juego ahí cuando se tuvieron que enfrentar a esa situación. ¿Sí? Bien, entonces vamos a dar cierre un poco a lo que fue la jornada de hoy, donde estuvimos trabajando género. Y esta construcción de género de la que nosotros formamos parte, porque esto se sigue modificando, ¿no? Esto sigue en proceso, esto no es algo que digamos, bueno, no va a cambiar más nada, sino que posiblemente esto se siga modificando. Pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta va a ser el respeto, la igualdad y la equidad con el otro. ¿Ah? Yo lo voy a escribir acá para que les queden mis datos. Yo soy Pablo Cardoso, soy licenciado en psicología, como les puse, ¿no? Les estoy escribiendo en el chat. Y acá les estoy dejando mi número de teléfono por si tienen alguna duda para realizar el trabajo o algo así. ¿Encontraron ahí en el chat? Sí, igualmente esta grabación de ustedes les va a quedar. Me mandan mensajes más, me dicen de qué cursos son y nos seguimos comunicando a través de la plataforma también. Bueno, les deseo los mayores éxitos en estos emprendimientos y en que puedan seguir apostando a realizar capacitaciones laborales y también que sigan formándose, ¿sí? Porque lo que necesitamos también son personas que tengan aspiraciones y que tengan interés por hacer un mejor trabajo. Así que gracias por todo. Nos vemos en cualquier oportunidad. ¿Ya registraron el teléfono? Ahí. Me mandan mensajes. Si hay problema, no me mandan mensajes. Olvídense, ¿no? Mándenme mensajes cuando hagan los asados, ese tipo de cosas. En la Rambla de Mercedes. En la Rambla de Mercedes, sí, dentro de poco voy a andar por Mercedes, así que. Y por Colonia también. Bueno, gente, nos vemos. Que pasen lindo. Un gusto. Gracias. Muchas gracias. Aprovechen el curso también. Nos vemos. Chau, Chao, chau. chao. Chao, nos vemos.